Vamos a pasar a la segunda exposición, que es del doctor Gregorio Gómez Jarabo, que va a abordar el tema lo ha titulado como narcoterapia y derechos humanos, una encrucijada entre la salud y la justicia. Bueno, pues nada, buenos días y tal. Mi agradecimiento también a la Fundación. Y bueno, yo realmente no he preparado un tema tan estructurado y organizado como mis ponentes anteriores, tan perfectamente cualificados, porque tampoco tenía una idea muy clara de qué es lo que se pretendía. Pero en fin, yo he preparado un tema sobre la narcoterapia. Quizá lo podéis desvirtuar como una apología del uso de las drogas en el que nos iniciamos de una manera bastante contumaz, aunque sufrimos las consecuencias pues, de estar en una encrucijada entre lo que son los derechos y lo que es la legalidad. Yo entiendo por narcoterapia el uso de una droga sin fines curativos, exclusivamente como coadyuvante y catalizador de la acción psicoterapéutica que se ofrece al paciente. Esto, claro, ya de que el concepto en sí nos lleva a debatir pues todo lo que puede significar el uso de narcóticos, psicodélicos, el definir una narcocatarsis o, en fin, un narcoanálisis o cualquier otra situación. Pero yo no quiero entrar en estos debates, simplemente decir exclusivamente que mi referencia es a drogas psicoactivas, que es realmente el elemento consustancial con la evolución y el desarrollo de la humanidad. Es decir, simplemente recordar un trabajo de Erika Bourguignon, una antropóloga americana, bueno, de origen austríaco, que murió hace poquito, pobrecita, pues que en los finales del siglo XX hace un estudio sobre las culturas vigentes en el mundo, llega a estudiar de orden de 488 culturas y encuentra que en el 80% de las mismas se usan las drogas psicoactivas como un elemento tradicional en la misma, bien con fines ceremoniales, con fines recreativos, con fines, incluso con fines cinegéticos y también con fines curativos. En fin, nos ceñimos entonces al uso de una droga. Una droga no es un fármaco, no es un medicamento. Una droga es realmente una sustancia o un extracto vegetal que ofrece unas propiedades desde mi concepto de alteración psicoactiva sin mediar la capacidad de lucidez, de percepción o de decisión. Todo lo demás ya es otra cosa, ya una situación de narcosis o de psicodelia diferente al uso terapéutico de la misma. Y esa droga, pues normalmente es una situación bruta, es un producto sin definir ni estructurar que necesita de un trabajo en el laboratorio. El trabajo en el laboratorio es ya transformar ese extracto, ese alcaloide, ese nutriente, esa sustancia en una droga de síntesis. Ahí es donde realmente ya la situación se perfila como un elemento para poder facilitar esa condición, pues conociendo de una manera más concreta cuáles son sus efectos y de qué manera podemos predecir que desde una ingesta de una determinada cantidad podemos obtener una serie de efectos o una serie de resultados que hemos hipotetizado y que nos pueden servir. Esa droga de síntesis
pasa a ser una droga de diseño cuando alteramos su composición tratando de mantener sus efectos o medianamente dibujarlos, pero separarnos de lo que puede ser la formulación empírica y la situación, digamos, de legalidad que con respecto al producto se tiene. Es decir, que es como establecer un patrocinio de una cosa que no está configurada dentro de las listas determinadas de los productos activos y que pues se hace en base a lo que el consumidor necesita. Es decir, bueno, pues es, digamos, como una droga a la carta. Una droga de diseño es simplemente tratar de funcionar en estas condiciones. Bueno, pues con las drogas de diseño, que no son otra cosa que el uso de la droga psicoactiva de toda la vida, de todas las culturas a lo largo de nuestra historia, viene naturalmente la psicofarmacología moderna. Y al llegar a la psicofarmacología moderna, el hecho es que, bueno, pues entran de lleno, a saco, en el modelo médico para su uso y tratamiento, para su uso y utilización de forma diagnóstica y de forma terapéutica. Eso genera un boom desde el año 50 hasta el año 80 que, por una parte, tiene unas enormes ventajas y es que realmente sirven, en algunos casos tienen una buenísima capacidad terapéutica, pero que normalmente se desvirtúa hacia el uso recreacional y hacia el uso lúdico y, por tanto, rompe con el camino esperado para entrar dentro de una dinámica de, digamos, de insostenibilidad social, insostenibilidad legal, insostenibilidad jurídica. Y entonces, pues, empiezan a prohibirse, a cerrarse las listas de las prohibiciones, y esas listas de las prohibiciones, pues, quien más lo genera, pues, la FDA americana, en el año 86, pues, establece un cierre de los temas. Bueno, todo esto lo cuento como preliminar a cuál es nuestra situación. Nuestra situación es que nosotros, en la universidad, yo tengo como doctorando a un chico con una enorme ilusión y una enorme motivación por el uso de las drogas. Y de hecho, bueno, pues es así como nos planteamos el tema. Y nos planteamos el tema sobre el tratamiento del estrés postraumático. El estrés postraumático, yo desde mi punto de vista, es una de las patologías mentales más sufridas, más contumaces, más desarticuladoras, pero también entra dentro de la dificultad de objetivar de una manera muy concreta, si no es que vayas de buena fe, en la búsqueda de otros beneficios ligados a esa situación del estrés postraumático, y lo puedes prolongar o lo puedes intensificar, lo puedes. Pero bueno, nosotros fuimos concretamente a buscar una muestra de mujeres violadas con sentencia judicial en la audiencia, que habiendo sido tratadas en la clínica psiquiátrica de la audiencia con los tratamientos tradicionales, pues los antidepresivos, incluso también algunos ansiolíticos, aunque se ha configurado por ahí que no son de buen uso, pero bien sí los antidepresivos, que no habían generado ninguna mejora. Bueno, pues entonces establecemos una hipótesis en la que decimos, bueno, si nosotros a estas personas le damos una droga sintética y mantenemos una acción psicoterapéutica, esperemos que nos ocurra lo que desde Shulgin, desde los años 60, aunque, bueno, me estoy refiriendo al éxtasis, pues se me ha olvidado decirlo, a la metildiamina, MDMA, metildioximetanfetamina, que se descubre como droga, se elabora sintética en el laboratorio por Merck en 1912, pero que tiene un uso tremendamente exagerado en Estados Unidos en los años 60, 70 y 80. Entonces nosotros vamos a esta situación, cogemos una muestra, hacemos todo el complejo de bioética, definimos la situación metodológica, establecemos, naturalmente con vistas a lo que ocurría, porque aunque la droga es una droga segura, es una droga que tiene poco riesgo, o riesgo razonable de neurotoxicidad, salvo en dosis dependiente. Naturalmente, lo que se establece en el laboratorio con los animales es que si tú utilizas
por encima de 2,5 miligramos por kilo, pues realmente ya estás generando posibilidades de acción, mientras que si estás por debajo estás ofreciendo una acción fisiológica de tipo psicoactivo que no tiene secuelas ni residuales. Y entonces nosotros planteamos la modificación de la dosis desde 50 miligramos por sujeto a 150 miligramos. Se establecieron 4 grupos, un grupo placebo. Las mujeres tenían una edad entre 29 y 49 años, todas ellas con sentencia firme de violación y todas ellas, por tanto, con la consideración de un estrés postraumático y todas ellas con un tratamiento del que no salían. La droga no la servía el juzgado, el trabajo se hizo en el hospital gracias a Valentín Corcés, que me dio mucho en aquel asunto, para poder realizar allí los trabajos y la farmacéutica, el servicio de farmacia, pues custodiaba la droga, nos la daba, nos la ofrecía y tal y cual. Se hicieron todos los análisis médicos definidos, análisis de embarazo, cardiograma, analíticas, etcétera, de tal manera que las mujeres eran legalmente sanas y desde luego no tenían ningún tipo de adicción ni uso de drogas para nada. Se establecieron unas sesiones previas de conocimientos, condicionó el trabajo a la presencia de un psiquiatra de turno, que por cierto me gustaría preguntarte, Valentín, ¿qué pasó con Sopelana? ¿Qué fue de él? ¿Qué fue de él? Y en esta situación pues se establecían luego después unas sesiones psicoterapéuticas de 6 horas, puesto que el éxtasis empieza a funcionar aproximadamente entre 30 y 60 minutos, tiene luego después un pico de acción a las 3 horas y realmente pues lo hemos metabolizado en otras 3. Y en estas condiciones se estableció un trabajo con unas sesiones previas experimentales antes de entrar en el proyecto que ofrecían pues la alternativa, la confianza, el conocimiento a la paciente de las situaciones, todas ellas naturalmente con consentimiento informado y bueno, se hizo doble ciego de tal manera que cuando se hacía la terapia no se sabía si se estaba tomando placebo o estaba tomando una determinada dosis, pero luego después de analizar los resultados, lo primero que encontramos fue que efectivamente era una droga segura. Lo segundo que encontramos es que realmente había una enorme confianza, una mejora del estado de ánimo, una empatía, un acercamiento y una proximidad entre la paciente y el terapeuta espectacular. Y que como a las 24 horas se volvía a hacer un retest de cuál era la consideración que la paciente había mantenido con respecto a la situación, pues empezamos a ver que efectivamente en poco tiempo, en no más de 6 meses, se observaba cómo la valoración del estrés postraumático definido por los cuestionarios ad hoc pues se iba desdibujando. Claro, esto tuvo una repercusión en California y en la Universidad de Carolina del Sur, que se interesaron muchísimo por el trabajo y nos ofrecieron bastante dinero. Entonces, esta oferta automáticamente salió a los medios de comunicación y salió en Interview un reportaje que decía la cura también droga. Que diga, la droga también cura. Y eso ya empezó a motivar una situación de alarma dentro de lo que estábamos haciendo o qué podíamos hacer. Pero claro, realmente lo que ya el trabajo se empezó en el año 99 y se terminó en el 2002, porque en mayo del 2002 salió un reportaje en El País que decía: Sanidad autoriza la utilización del éxtasis para el tratamiento del estrés postraumático en la Universidad Autónoma de Madrid. Claro, eso fue un detonante espectacular que nos llegó en primera mano, un vapuleo alucinante, político, insospechado. Allí llegaron a mi despacho a ver cómo tenía la confidencialidad de datos, menos mal que lo tenían en el archivador con la llavecita y tal, descabezado el tema de los pacientes,
pero incluso me llegaron a presionar y decirme, mire usted que usted no tenía que utilizar un cerrojo. Es decir, los datos los tenía que tener custodiados no como tiene una llavecita que se puede sustituir, sino con un cerrojo y tal y cual. Entonces, eso por la confidencialidad y por el consentimiento informado. Pero bueno, pues nosotros rebatimos el tema a través del rector, diciendo que la investigación tenía la bioética del Hospital de la Paz, que era del que dependía el trabajo de la universidad, cumplíamos con todos los requisitos de legalidad, era un estudio científico, la situación ofrecía estas alternativas. Usted es un cabezón, directamente me dijeron que era un cabezón y automáticamente tenemos que desmantelar esto porque además estamos utilizando un hospital que es de la comunidad y siendo de la comunidad nosotros no podemos plantearnos esta situación. Total, que ahí se cerró el tema. Se cerró el tema ahí y los datos preliminares luego se publicaron en el Journal of Psychedelic Drugs y la verdad es que sirvió para que posteriormente, y ya estamos hablando en los últimos años, es decir, ya en el siglo XXI, en el que la FDA ha cambiado la postura radicalmente diciendo que el uso del MD, la metilendioximetanfetamina, es la droga de acción y de penetración adecuada para el tratamiento del estrés postraumático, igual que ha abierto el uso de la psilocibina en la depresión mayor. Es decir, ¿perdón? El MDMA. El éxtasis. El MDMA, metilendioximetanfetamina. No. El éxtasis es el ácido lisérgico, el éxtasis es un psicodélico, la metanfetamina. La metilendioximetanfetamina, no la MDA, sino la MDMA. Exactamente. Bueno, sí, exacto. Sí, bueno, sí, también. Bueno, es que se ha ligado todo el tema de los estimulantes derivados de las anfetaminas, todas las feniletilaminas se han derivado pues, hacia el uso también de los hipercinéticos. Pero en realidad lo que estamos hablando es que nosotros cuando planteamos el uso del éxtasis estamos planteando el uso de una droga que no cura. Es decir, estamos hablando de un producto que le estamos dando al paciente simplemente como un elemento facilitador. Es, digamos, de alguna forma como el fármaco y el medicamento. Cuando tú das el fármaco y le colocas un excipiente que facilita su distribución, lo protege, lo tal y cual y no sé qué, mejora totalmente su efecto, se consideran unos efectos muchísimo mejores en su acción. Bueno, pues, como os decía, este es el tema que os planteaba. Entonces, esto, claro, resulta que en la situación de la experiencia que tenemos, que ahora, por ejemplo, se está siendo digamos, de cresta de ola, está siendo una cosa fantástica. Mi doctorando está ahora como jefe de un grupo de investigación para el tratamiento y el uso de la ayahuasca y, bueno, pues está sometido a todo el tema de cuáles son los problemas de toxicidad que pueden generarse en el uso de las drogas, pues empieza a relanzarse el problema, pero la oportunidad que perdimos fue una oportunidad verdaderamente espectacular. Fijaos que en el año 2002 pues nos ofrecían 57.000 euros para seguir adelante en un proyecto de trabajo con 29 que podíamos haber magnificado en una situación bastante halagüeña. Pero claro, lo que yo os quiero plantear con respecto a todo esto es que realmente cumplimos con una situación de confidencialidad, de legalidad, de todas estas situaciones, cumplimos con ella, pero nos encontramos con una encrucijada entre la salud y la justicia. Es decir, ¿por qué no puedo yo hacer esto? Pues no puede usted hacer esto porque yo políticamente no se lo permito. Y entonces, ahí es donde realmente vemos una situación que debe ser modificada o que debe ser tratada como una propuesta del siglo XXI en cuanto a cuáles son los problemas que se definen en cuanto a la legalidad. Porque, claro, nos hemos encontrado con que en muchas de las situaciones que estamos tratando aquí de trastornos mentales y tal y cual, ¿quién es el que tiene la potestad? Cuando hablaba, por ejemplo, antes del internamiento involuntario, cuando hablaba tú de la situación involuntaria, ¿quién tiene la palabra? ¿Tú o el juez? Claro, tú o el juez, pero claro, si tú te vas ahora
a la situación de qué es lo que opina la Comisión de Ciudadanos de Derechos Humanos, que es esta que sale de la ciencia de la Iglesia, de la cienciología y de los postulados antipsiquiátricos de estas cosas, que te dicen que el propio paciente tiene el derecho a decidir si quiere o no quiere ese tratamiento, si quiere o no quiere ser internado, si quiere internarse o quiere darse de alta. Te planteas una situación, pues, de una encrucijada, de decir, bueno, ¿por dónde vamos? Si además te dicen que en todos esos derechos se reservan las posibilidades legales de atender contra la institución, contra la profesión, contra la asociación, contra los intervinientes. Bueno, pues dices, ¿qué es lo que tengo yo que hacer? Cuando estás tratando en el uso de un tema que, bueno, pues tampoco está protocolizado hasta tal punto de poder funcionar de una manera segura y sencilla. No es lo mismo la línea que se ha seguido, jurídica y legal, la evolución que se ha seguido con respecto a la toxicomanía o a cualquier otra condición, que la que se puede seguir con respecto a la terapia. Y en aquellos aspectos como son el estrés postraumático, incluso los trastornos de personalidad y algunas situaciones, pues yo creo que incluso se me ocurre ahora mismo incorporar pues el drama este del feminismo que tenemos tan grande entre lo que es la violencia de género y la violencia doméstica, que es que realmente... 3 minutos. Bueno, pues que realmente podría ser un elemento de estabilización, rompedor de situaciones que puedan ir a más dentro de esta acción, el uso de drogas sintéticas controladas naturalmente y una terapia para, de alguna forma, poder ir paliando esta situación cuando haya, pues, por ejemplo, una denuncia o simplemente tanto directa como a través de terceros. En fin, yo creo que el tema a mí me ha complicado un poco el asunto. Claro, hay un sinfín de circunstancias que están ligadas a los derechos humanos, a la Comisión de Derechos, a la evolución jurídica, a la desinstitucionalización, a todo este tipo de cosas que complican un poco el asunto, porque claro, es hablar de un tema muy complicado en el que también se puede desvirtuar de una manera rápida en el momento en que el uso de la droga se mercantilice o se deteriore y en fin, es el caso, por ejemplo, en la toxicomanía de las narcosalas. Las narcosalas, pues, realmente han sido un centro casi clandestino de tráfico de drogas. Y, pues, realmente con una finalidad que llevaban en el buen sentido, al final resulta que no ha salido la cosa como se esperaba. Pero bueno, yo lo que quería era contaros este caso, que es la experiencia personal del asunto, y bueno, pues que yo sigo viendo como una propuesta del siglo XXI para el tratamiento de trastornos mentales el uso coadyuvante de drogas que no sean autoadministradas con el fin de evitar los dos grandes problemas de la droga, que son la adicción y la dependencia. Entonces, claro, pues esa es la propuesta que os traía aquí. Vale, pues muchas gracias, Gregorio.